Buenas noches, bienvenidos. El Ecuador ha tenido cambios fundamentales en los últimos años respecto a la forma de hacer minería. Efectivamente, en mayo del 2019, el gobierno, mediante acuerdo ministerial, expidió la actualización de la política pública minera para el periodo 2019-2030. En este acuerdo se establecen varios ejes y objetivos estratégicos, siendo uno de ellos la sostenibilidad ambiental y social. De hecho, hoy se habla en los medios y redes sociales de minería responsable, conciencia social con el ambiente, pero no sentimos que existe el suficiente conocimiento por parte del ciudadano común ni la suficiente divulgación del tema. El propósito de este conversatorio es ahondar con nuestros expertos panelistas sobre esta importante actividad para el país y que, como sociedad ecuatoriana, empecemos a preguntarnos e informarnos acerca de la minería consciente como posible fuente de reactivación económica. Quiero una vez más agradecer a las empresas que hacen posible estos encuentros. Gracias a ellas podremos construir los sueños del mañana. Y Perspectivas Clave llega a ustedes gracias al auspicio de Holcim, Jabonería Wilson, First Green, Alpha Builders Edificios Inteligentes y Banco Bolivariano. Tengo el honor de presentar a nuestros panelistas invitados. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Benalcázar, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. María Amparo Albán, fundadora del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad. Fausto Ortiz, analista económico, exministro de Finanzas. Y Álvaro Dueñas, abogado y gerente general de Adventures Mining Ecuador, con la conducción de Jorge Ortiz. Jorge, por favor, demos inicio al programa. Perfecto, gracias, buenas noches. Creo que Mercedes planteó los términos básicos de este panel: sostenibilidad ambiental y social. Esa es la premisa con que queremos partir esta conversación, porque evidentemente la minería inconsciente, la minería devastadora, la que arrasa con el agua, con el suelo, con el aire, ni siquiera merece ser tomada en cuenta, pero sí una minería consciente que podría ser importante para el país. Y quiero pedirles a nuestros panelistas, quiero empezar con el economista Fausto Ortiz, pidiéndole que nos ponga a grandes rasgos cuáles serían los beneficios reales del Ecuador con la minería. Es decir, la minería es muy importante, puede ser considerada incluso imprescindible para que renazca la economía ecuatoriana después de este colapso que han sido tanto los últimos años por la herencia del gobierno anterior como agravada por la pandemia. Economista, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, Jorge, gracias. Buenas noches. Saludos cordiales a los panelistas y a la gente que está escuchando esta perspectiva clave. Cuando uno mira la minería, hay que verla ubicada en el tiempo, ¿no? Si uno chequea los últimos 10 años de lo que era ingresos petroleros en el Ecuador, sobre todo la exportación petrolera, uno hablaría de que fueron 93.000 millones de dólares de exportación petrolera. Y en esos 10 años de 93.000 millones de dólares de exportación petrolera, uno vería a la minería como poca cosa, ¿no? Es decir, qué poco aporte la minería puede darle a una economía que exporta 93.000 millones de dólares y que al Estado le deja, en ese mismo periodo de tiempo, en 10 años, le ha dejado al presupuesto del Estado más de 33.000 millones de dólares. Pero si uno hace el cambio y dice, los siguientes 10 años, el petróleo quizás a Ecuador ya no le dé los mismos 93.000 millones, sino que le deje entre 55.000 y 65.000 millones de dólares de exportación. Y ya no le dejaría entonces en el futuro el mismo 36-38% que le significaba al Estado de las exportaciones petroleras, y quizás solamente le deje por ahí un 27, un 30%, para que pueda hacer algo así como quizás
15.000 o 20.000 millones de dólares de ingresos. Y en ese futuro, yo creo que donde la minería tiene un rol importantísimo para cumplir. Los siguientes 10 años de la minería, y seguramente lo vamos a ir discutiendo acá, los siguientes 10 años de la minería podrían estar generando ingresos a la economía por más de 60.000 millones de dólares, ingresos al fisco quizás por más de 6.000 millones de dólares, y entonces ya lo que parecía ser algo que no iba a poderse ni siquiera parar junto a lo que es el ingreso petrolero, hoy día estaremos viendo que en el escenario de precio de petróleo estancado, al menos los siguientes 5 años un petróleo podría estar bordeando entre 45 y 50 dólares, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario, y después de ese periodo de tiempo, quizás el petróleo empiece a declinar en algún momento cuando empiezan a surgir algunas fuentes de combustible alternativo y los ingresos mermen, y entonces la minería juega un rol básico porque la economía no solamente puede estar cargada con impuestos y petróleo, y falta este tercer actor que creo que, y lo vamos a ir chequeando ahora, que puede ser importante en la generación de divisas, en la generación de ingresos, en los puestos de trabajo, en la idea de que siempre esta sea una fuente de ingresos sustentable y que respete en la gran posibilidad los elementos de la naturaleza, en donde es mucho menos dañina que la minería pequeña, de pequeña escala, que ha demostrado que ha hecho mucho daño a nivel del país. Economista, perdóname, simplemente para redondear este tema y después que los panelistas intervengan con absoluta libertad. Evidentemente la minería también es una fuente de ingresos cuestionada. Entonces, habría que plantearse esos 60.000 millones que usted menciona que el Ecuador podría recibir en los próximos 10 años provenientes del sector minero. ¿Tienen en el Ecuador alternativa? ¿Tenemos otras fuentes de ingresos como para poder prescindir de la minería? Yo creo que no, porque si uno mira el petróleo, cuando el precio del petróleo estaba en 100, exportaba 13.000 millones de dólares. Al precio actual, este año quizás no llegue ni siquiera a 5.000 millones de dólares. Y abajo del petróleo, el siguiente producto de exportación, hay la disputa entre banano y camarón con 4.000 millones de dólares. Y de ahí muy lejos están los otros productos de exportación. La agroindustria, que ojalá se vaya desarrollando, puede ir generando recursos importantes en la diversificación. Pero la minería tiene una gran virtud, que es una fuente de negocios que puede atraer inversión extranjera, que puede generar divisas, que puede generar empleo y que puede tomar un tamaño muy importante. Si son 60.000 millones en los siguientes 10 años, en algún momento la minería va a estar anualmente siendo más de 6.000 millones de dólares, que eso sería en exportación, en operación, ya de un tamaño significativo. En el arranque, todavía la minería, de acuerdo a las cifras del Banco Central, hasta el mes de junio, la minería exporta menos de 300 millones de dólares. En el año podrá exportar 600 o 700 millones de dólares. Tiene un crecimiento de productos mineros de exportación frente al año pasado de 100%, pero todavía tiene un tamaño relativamente pequeño. El asunto acá es el potencial que podría tener la minería y a lo largo del tiempo, conforme se vayan desarrollando proyectos con todo el tema alrededor de sostenibilidad. Viceministro, ¿así lo ve el gobierno? El gobierno es más optimista, lo vemos mejor. Yo creo que Fausto está absolutamente preciso en los números de proyección de la década. Solo me gustaría redondear un poquito más en la planificación y la estructuración que hemos hecho, basados en la política pública minera de estos próximos 10 años a través del Plan de Desarrollo del Sector Minero. Sí, en efecto, las exportaciones están en el rango de 62.700 millones de dólares y los ingresos estimados de beneficios del Estado específica y exactamente están en el rango de 6.675 millones de dólares. Creo que un rubro que acompaña y adiciona a las palabras de Fausto es el hecho del empleo. Nosotros al momento, antes de la pandemia, teníamos 33.000 fuentes de empleo directas y aproximadamente 100.000 indirectas. Hoy día estamos en el proceso paulatino de volver a esos niveles
y la meta para final de año es llegar al 75% de eso, por las circunstancias que el mundo vive. Pero si nosotros proyectamos eso a 10 años, la cantidad de empleo se cuadriplica. Nuestra proyección real en función de algunos factores que yo les voy a mencionar ahora, estima que vamos a llegar a 125, 140 mil fuentes de empleo directo y complementariamente 400 mil indirectas. Eso tiene un impacto en la economía muy fuerte y tiene un impacto local principalmente. ¿Por qué nosotros en la planificación y en esa previsión de estos 10 años, de la década 2030, llegamos a esos números? Es porque hay 3 factores vitales que yo creo que deben estar absolutamente claros. El primer factor es el tema de la pequeña minería. No nos olvidemos que la pequeña minería ha sido la fuente de exportaciones de oro de este país y de otros metales hasta el año 2019. Única. 373 millones de dólares que se exportaron, de los cuales aproximadamente podemos redondear en 275 provinieron de pequeña minería en el 2019. El segundo factor es que por primera vez entramos, y de ahí el énfasis del gobierno, y en eso públicamente agradezco el compromiso de las 2 empresas de minería a gran escala, que acogieron nuestra propuesta de arrancar en el 2019 y no en el 2020 como los planes iniciales tenían. Y trabajaron arduamente para arrancar en junio y en noviembre del 2019. Porque en el 2020 ya permitía ser ese segundo factor, que es la gran minería o la minería a gran escala exportando. Y el último factor es el resultado de los procesos que venían dados de 2016, 2017, en el cual hubieron subastas, apertura a nuevas exploraciones, que se complementaban con grandes rubros de inversión y compromisos a 4 años, y también con proyectos que ya venían madurando. Y en esta proyección de 10 años, nosotros tenemos 6 proyectos que se van a convertir en minas. Solo para el conocimiento de la audiencia, proyecto pasa a ser mina cuando se hace una evaluación económica y se dice si es factible, podemos transformar este prospecto en una mina que produce y entra en producción. Y esos 6 proyectos comienzan a rendir ingresos para el Estado, exportaciones, en el año 2023 el primero de ellos, y hacia el 2024 tenemos 4 más que se incorporan, y hacia el 2025 el Ecuador orgullosamente puede decir que en la provincia de Imbabura tiene uno de los 10 prospectos más grandes del mundo, uno de los descubrimientos de depósitos de cobre, oro y plata más grandes del mundo, dentro de los mayores descubiertos en las últimas 4 décadas en el mundo. Eso es en el Ecuador, eso a 90 kilómetros de Quito. Y tenemos otros prospectos que se irán concretando y no están todavía en nuestras proyecciones, porque irán saliendo después del 2025-2026, es decir, quedan 4 años para hacerlo. Entonces, estos números son conservadores, pero definitivamente la perspectiva de Fausto es muy clara, y a eso solo quiero añadir un último punto, que es los precios de los precios internacionales del oro, de la plata y del cobre, que han influido tanto en este momento que hemos llegado a los valores récords de los últimos 12 años. El día de hoy, inclusive, en el caso del cobre, pasamos una barrera que era la barrera de los $3 por libra de cobre. Y hace pocas semanas llegamos a superar la barrera de $2,000 por la onza de oro. Entonces, todos estos factores se conjugan y el Ecuador, al haber emitido una política pública minera, lo que busca es hacer las cosas bien. Tomo sus palabras, Jorge. No queremos hablar ni siquiera de la minería ilegal. Una minería que va en contra de todos los crímenes que uno se puede imaginar. Pero es una realidad al punto que uno de los nuevos ejes en la política pública minera del año pasado es la regulación, control y combate a la minería ilegal. Porque hay que ser realista. El problema existe y es un problema regional y hasta mundial. Porque ahora se conjuga el metal precioso con otras actividades de las más bajas que puede haber. Entonces, tenemos que pensar que el futuro se lo puede hacer bien. Todo mundo tiene derecho a opinar. Todo mundo puede pensar que la minería es terrible,
porque sí hay que reconocer que la industria, y en eso yo me eximo, me pongo a un lado, porque desde el gobierno en diciembre del 2018 hemos lanzado una campaña educacional y de concienciación en temas mineros. Díganme ustedes si ahora todos los días o todas las semanas no hablamos de minería como parte de ese crecimiento, de ese desarrollo. Pero sí hace falta educar y concienciar más por parte de las empresas. Porque lo que hablábamos al inicio, Jorge, cuando hablábamos de mantener los perfiles bajos en años pasados que estábamos en otras industrias y comentábamos con usted, eso en el sector actual extractivo no puede existir. Tiene que haber transparencia. Tiene que considerarse las redes sociales. Las redes sociales tumban un presidente o ponen un presidente o ponen un alcalde. Y eso es un factor educacional que no se puede despreciar desde el sector minero. Y creo que es importante volver sobre ese tema de la conciencia o de la reacción de la gente. Pero quisiera plantearles a todos los panelistas, siéntanse por favor libres de intervenir. Una pregunta, una observación que me hacen de Cuenca, que lo voy a leer más o menos textualmente. Se dice, se propone un plan minero nacional 2020-2030, pero no se ha consultado a los habitantes de las ciudades si aceptan o no la actividad minera. En Cuenca, esta pregunta, como les dije, viene de Cuenca, están concesionadas 46,000 hectáreas. Todas las concesiones amenazan páramos y fuentes de agua para Cuenca para 600,000 habitantes. El dilema es agua u oro. ¿Qué dicen ustedes? Quizás, Jorge, me gustaría comentarle que analizando la viabilidad de la industria minera en el Ecuador, es importante reconocer que existen percepciones adversas. Una gran porción se debe a la falta de información. Es una industria nueva, es una industria altamente técnica, que es complejo explicar en lenguaje común, pero también creo que por lo que ha sucedido en el país en los últimos años y tal vez también un rezago de la experiencia en materia petrolera, pero sobre todo por los últimos años, yo diría que no ha sido posible construir gobernanza, procesos de gobernanza de territorio coordinados. Y cuando digo gobernanza, me refiero a una de las condiciones habilitantes del desarrollo sostenible, la gobernanza ambiental, la gobernanza social y, por supuesto, la económica, que se resuelve con un marco de inversiones claro, con seguridad jurídica, como debe ser en un país. Pero creo que esos aspectos de la relación entre los actores del desarrollo local con los tomadores de decisión a nivel de gobierno central han sido sumamente complejos en los últimos años y estamos viviendo también una época conflictiva que también es un reflejo de la democracia, de lo que tenemos hoy en un proceso que seguimos tratando de sacar a flote, y la gobernanza ambiental y social están íntimamente relacionadas con la calidad de democracia y con el nivel de justicia y de transparencia que existe en los estados. Entonces, creo que también en lo que corresponde al enfoque global de la viabilidad de la industria minera, también tenemos que mirar más allá de la factibilidad económica y técnica que tienen los proyectos, también la posibilidad de construir estos sistemas de gobernanza, de mejorar las percepciones que existen sobre la industria en territorio, con marcos claros, con condiciones además de diálogo abierto, porque creo que esto es uno de los temas más perjudiciales que ha vivido la industria, y el partir con un complejo de culpa, el pensar que la industria, por tener percepciones negativas, no puede además sentarse a la mesa con sus opositores o adversarios. Creo que eso es lo que falta a la industria el día de hoy. Yo miro esto desde adentro, desde los procesos, tanto desde sociedad civil como desde los procesos a nivel de empresariado, y veo que nos falta construir ese diálogo. Por supuesto, el gobierno es un jugador importante en estas decisiones, pero creo que tenemos que mirarlo también de cara al futuro como un proceso en construcción que también se manifiesta y que es parte de la conflictividad democrática que tenemos hoy en día. Pero, María Amparo, mencionaste varias veces la palabra democracia y esta observación que me hacen desde Cuenca, como que también tiene algo que ver con la democracia. Dicen, no se le ha preguntado a la gente de las ciudades, y dicen, incluso menciona que 14 concejales de Cuenca, incluido el alcalde, quieren que se haga una consulta popular antes de autorizar esos proyectos, antes que se empiecen esos proyectos cercanos a la ciudad. Entiendo que es en la zona del Cajas. A eso justamente me refiero, es decir, las percepciones que existen sobre la institucionalidad vigente que nos permita dar paso a estos proyectos.
hay una gran disputa y creo que a nivel legal está resuelta porque los gobiernos locales no tienen la competencia en materia de industria extractiva. Digamos, ha habido varios pronunciamientos en este tema. Sin embargo, estos procesos de gobernanza que parten de nuestra Constitución, el artículo 57, la consulta previa y una serie de acuerdos internacionales, inclusive recientemente firmados del año pasado, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que es un acuerdo regional que es justamente sobre acceso a la información pública, participación y acceso a la justicia, que tiene un impacto político muy grande en los grupos que están en la sociedad civil mirando estos temas. Entonces, yo creo que eso es justamente lo que causa este enfrentamiento, el que no estamos partiendo, yo creo, del mismo entendimiento y nos falta aterrizar más en esas preocupaciones. Sin duda habrá algo de ideologización o manipulación política, siempre existe, pero en el fondo hay reales preocupaciones por la capacidad que tienen los territorios, los gobiernos locales, desde el nivel parroquial hasta los gobiernos provinciales, de la autonomía que deben tener sobre el destino de sus territorios. Entonces, pero la preocupación, aparte de lo legal, es el tema, esta minería no va a causar daños terribles en las fuentes de aguas. O sea, ¿va a causar daños en las fuentes de agua? Eso es imposible decir así. La minería no puede ser satanizada de forma a priori. La minería es una industria que tiene procesos altamente técnicos hoy en día. La mala minería seguramente causa impactos ambientales, lo causará, pero la minería bien manejada, la minería con control institucional, con reportes, con certificaciones, con estándares multilaterales y supervigilados, digamos, como hoy en día funciona la industria a nivel internacional, no es posible que exista minería que no respete el ambiente, ¿no? Y esto es importante decir. Es una calamidad para un proyecto, sobre todo para una inversión, el que exista riesgo ambiental o social en un proyecto. Entonces, ese es el nivel de entendimiento básico que tenemos que tener. A ningún inversionista serio, a ningún fondo multilateral ni financista le va a interesar invertir en un proyecto con alto riesgo social o ambiental, es decir, donde no existen normas claras, transparentes y procesos sociales en marcha, donde exista estos niveles de gobernanza básicos. Entonces, ese es el tema de fondo. Hay un desconocimiento de cómo opera la industria a nivel internacional, pero también existe, yo creo que, vacíos y procesos incompletos en la ordenación institucional que tenemos en la materia. Y yo miro los temas ambientales desde el punto de vista legal e institucional y puedo mirar ciertos vacíos. Yo creo que estamos a tiempo y es bueno que exista una política nacional minera, porque creo que este es el punto de partida para ir mirando los procesos hacia adelante. Es posible tener minería responsable social y ambientalmente, yo no dudo, pero hay que construir esas percepciones que permitan a los habitantes del territorio, a los gobiernos locales, parroquiales y provinciales, una aceptación en la industria en la que participen y sean actores de este desarrollo también. Pero la preocupación es que después de la situación calamitosa en que está la economía, ya quedó muy mal después del gobierno anterior con toda la irresponsabilidad y la demagogia del manejo de cifras muy altas de las que disfrutó el país, y no se han mejorado en estos 3 años y medio, y con la epidemia evidentemente se han terminado de deteriorar. El riesgo es que los gobiernos, por la necesidad que tienen de dinero, esto les planteo a quien quiera responder, digan, venga, exploten la minería y de los controles nos preocuparemos después, de los daños ambientales los lloraremos más tarde y las reparaciones del ambiente pues ya las emprenderemos. Hoy lo que necesitamos es plata rápida. Jorge, yo creo que el tema minero o estas preguntas que se hace la gente es producto primero del desconocimiento, porque como bien decía María Amparo, es una industria nueva. Es una industria en la que se conocen solo los malos ejemplos y no los buenos ejemplos. Nosotros durante muchos años tuvimos una minería artesanal, una minería ilegal, y ese era el ejemplo para el común de las personas. Se veía eso. Pero ahora ha cambiado muchísimo. Ahora la minería tiene que cumplir unos estándares no solo nacionales, sino internacionales. Y eso es algo que el Ecuador debe estar
atento, porque el entrar a una minería en el siglo XXI es muy distinto a una minería en el siglo XIX o en el siglo XX. Los estándares, la tecnología, la maquinaria que se utiliza, todo eso ayuda a mitigar los impactos que pueda tener la minería, como tiene cualquier industria. Acá tampoco vamos a decir que no hay impactos. Por supuesto que hay impactos, como cualquiera de las demás industrias que se hacen en el país. Entonces, no es un tema de que el gobierno pueda decir, bueno, vengan todos, hagan lo que sea acá, porque ya hay mucho control. La industria minera tiene muchos controles en la actualidad. Si mal no recuerdo y si me pueden corregir, Fernando, necesitamos alrededor de 300 o 400 permisos que sacar. Hace unos 2 o 3 años había la necesidad de sacar 300 o 400 permisos para poder operar ya una mina. Eso se ha ido reduciendo y se ha ido estandarizando. Pero somos una industria altamente controlada. Y esto también, el tema del desconocimiento en relación a la pregunta que usted hacía en un inicio, decía que, por ejemplo, en el Azuay hay 43.000 hectáreas solicitadas. Es importante entender... 46.000. 46.000. Sí, adelante, es un detalle. Es importante entender que para una empresa minera, nosotros no sabemos qué hay en el subsuelo. Y lo primero que tenemos que hacer son estudios. Y los estudios básicamente lo hacemos en un territorio muy grande y nos concentramos en un territorio muy pequeño. Pero básicamente se pide y se solicita extensiones grandes de terreno porque no sabemos dónde vamos a encontrar mineral. Hay ciertas maneras de intuir dónde puede haber, pero no podemos saber exactamente. Entonces tenemos que ir haciendo estudios en el subsuelo para llegar a establecer la cantidad de mineral. Entonces, es por eso que se piden tantas hectáreas. Pero no es que se va a desarrollar los proyectos de las 46.000 hectáreas, ni se va a desaparecer las ciudades porque se va a hacer minería. Eso no es así. Pero si se afectan las fuentes de agua, no importa si son 46.000 hectáreas o 46 hectáreas. Si se hace daño a las fuentes de agua y se afecta la provisión de agua limpia para los habitantes de las ciudades o de los pueblos o de los caseríos, pues la gente reaccionará mal, evidentemente. La pregunta, Jorge, sería ¿cómo se afectan las fuentes de agua? Y yo le digo porque yo mido daño ambiental, ese es, digamos, un área de mi especialidad. Y me parece que aquí se están partiendo de supuestos. La minería industrial es nueva en el país. Y decir que la minería en general causa impactos ambientales, va a contaminar las fuentes, me parece que es una percepción negativa que no ha estudiado lo suficiente y además que no ha visto el caso específico, porque la minería, para comenzar, no puede darse en cualquier lado. Creo que ese tema es un tema de fondo cuando se habla de sostenibilidad minera. No es que en todos los lados donde hay minería se puede dar. Hay sitios que están restringidos, hay sitios que son protegidos y que necesitan ser protegidos porque es parte del compromiso del Estado. Las áreas protegidas, por ejemplo, ahora centros urbanos, etcétera. Entonces, yo creo que es importante definir que la minería requiere una planificación territorial importante y por eso es que me refería a gobernanza de territorios, porque hay sitios donde, aunque exista mineral, lamentablemente no puede existir minería. Entonces, no determina solamente la factibilidad técnica y económica el desarrollo de un proyecto, también la ambiental y social, y sobre todo si estos depósitos están situados en áreas ecológicamente sensibles, protegidas o de gran significación hídrica, por ejemplo, sitios de provisión hídrica importante. Ahora bien, esto que usted menciona, decir que la minería va a contaminar, es decir, es una percepción negativa que no está basada en ciencia. Para decir eso tiene que tener estudios hidrogeológicos claros, el proyecto específico, dibujada la mina, es decir, tiene que saber de lo que está hablando. Eso es simplemente una cosa que se usa para prevenir. Ahora bien, sí es importante saber que el impacto de la minería existe, es un impacto que el Estado lo asume dentro de su proceso de desarrollo, así como asume otros impactos. La construcción de carreteras, por ejemplo. La construcción de carreteras de infraestructura es una de las industrias que más impactan al medio ambiente, que más daño ambiental han causado. Sin embargo, no están satanizadas en la opinión pública. El urbanismo, la construcción de ciudades, son daños y transformaciones irreversibles de los ecosistemas. Sin embargo, no están satanizados. Entonces, también hay que trabajar sobre ese conocimiento de que los temas de conservación preocupan
y es importante dar a las comunidades y a los gobiernos locales la información necesaria y también sentarse a discutir sobre el territorio. Yo creo que es importante que no hay que dejar la discusión solo en el desconocimiento y en la ignorancia de ciertos sectores. Hay que también mirar cuáles son sus verdaderas preocupaciones. Pero al final del día, entre la percepción y la realidad, la percepción toma más fuerza, porque hay un problema ahí que inclusive uno podría chequear en la parte económica, ¿no? Si la gente piensa que eso va a ser dañino, la gente va a tomar partido allá y va a ser difícil dar un bienestar en la parte económica para el desarrollo de un buen proyecto que no tendría esa dificultad. Yo creo que de alguna forma el principio de que la fuente de agua debe ser preservada debería formar parte de la primera línea en el mismo ministerio, y de ahí para abajo desarrollar y explicar que si es que en verdad el proyecto minero cumple con toda la tecnología actual y no va a romper ese principio, entonces es un proyecto que es viable. Las ideas pudieran estar equivocadas, pero es la responsabilidad nuestra en ir logrando hacer el cambio, porque también no por querer mejorar la situación fiscal, no por querer mejorar los ingresos de exportación o por querer mejorar recaudación, vamos a aceptar cualquier cosa. Entonces, seguramente el Ministerio de Minas y de Petróleo también tienen clara la idea, pero hay que tratar de ver cómo se cumple y cómo se socializa para que la percepción vaya cambiando sobre una fuente de operación, una fuente de ingresos que generará bienestar en el largo plazo, pero por supuesto no será bienestar si que destruyen un tema tan importante como el agua, y la tecnología ha cambiado y ha permitido emprender en algunas actividades distintas de lo que hacían el siglo pasado, ¿no? Jorge, permíteme. Sí, usted quiere decir algo, pero evidentemente hay un movimiento ecologista muy fuerte que está muy movilizado contra la minería. ¿A qué se debe esto? ¿A que en realidad están preocupados? ¿A que están ideologizados en exceso? ¿O que están haciendo demagogia para las próximas elecciones? Porque resulta extraño que haya tanta gente opuesta y que se pueda decir puro desconocimiento. No debe ser solo desconocimiento, es decir, algo de razón tendrán. Así como hay gente opuesta, hay gente que ve el futuro y piensa que la coexistencia de opiniones puede llevar a un crecimiento y a una mejora como parte del desarrollo sostenible. Tú puedes tener actividad económicamente rentable siguiendo las mejores prácticas ambientales y sociales. Así hemos hecho proyectos increíbles alrededor del mundo, y en el Ecuador tenemos clarísimos ejemplos en el Yasuní. Yo creo que los ecuatorianos nos pronunciamos todos, y yo fui el primero en votar probablemente en contra de actividad minera en zonas pobladas, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y donde podamos comprometer más allá de un interés económico. Esa consulta popular o ese referéndum fue muy, pero muy claro, si no me engaño, en el 2018. Entonces, desde el punto de vista del Estado, la Constitución fue ajustada, fue enmendada. ¿Para qué? Para respetar la voluntad de la máxima autoridad, que es el pueblo. Ahora, nosotros, no hay forma de que podamos autorizar un proyecto si está en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A todas las personas que creen que la minería es nociva al máximo y que va a comprometer fuentes de agua, yo también les pregunto abierta y tranquilamente. El territorio ecuatoriano continental, un 20% de él está incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Intocable para la actividad minera. Del territorio ecuatoriano, que creo que es una bendición de Dios, la riqueza geológica que ha demostrado tener, está concesionado en un 7%, es decir, 20 versus 7. Concesionado, ¿qué significa? Ya lo dijo Álvaro. No quiere decir que yo entro. Por ley, pueden hoy día no ser más de 5,000 hectáreas la concesión de una específica empresa. No, mejor
Mejor dicho, una concesión no puede tener más de 5.000 hectáreas y una empresa puede tener varias concesiones para evitar confusiones. Y es un estudio y un análisis sistemático en el cual, después de estudiar procesos que toman 8 años en exploración inicial y avanzada, nos dicen, señores, de los 5.000 hectáreas, realmente tenemos interés de este grupo de 800. Y la ley les obliga a devolver las 4.200. Entonces, cuando nosotros decimos que está concesionado, quiere decir está en proceso de estudio. La minería a largo plazo da resultados. Les doy un ejemplo. Fruta del Norte. Fruta del Norte que comienza su producción en noviembre del año pasado. Estuvo 30 años desde que se concibió la idea, se inició la exploración y llegó al punto donde estamos. Igual Mirador fue 25 años. Y en el mundo ideal en papeles teórico de la ley de minería, yo puedo llegar a tomar una decisión en 12 años, en el mundo ideal. Pero ese mundo ideal no existe, porque existe un marco legal, jurídico, en el cual por haber ciertas falencias, como lo dijo la doctora Albán, se judicializan los procesos y se utilizan esas falencias que hay que reconocer desde el Estado, han habido y tienen que solucionarse en los próximos meses, de las famosas consultas previas libres e informadas. El Ecuador, en su artículo 57 de la Constitución, establece la necesidad de hacerlos, pero también establece a quién hay que hacer ese tipo de consulta. La consulta previa, libre e informada va definida y establece claramente a qué grupos debemos consultar, grupos ancestrales, entre otros. Entonces, le damos un tinte político, jurídico-político, y es el argumento perfecto para que grupos que tienen, no sé si tienen intereses de cualquier otro tipo, pero son convencidos que el extractivismo, independiente que sea petróleo o que sea minería, o puede ser una gran camaranera, o puede ser una mega plantación de flores, una mega plantación de banana, van a ser el mismo problema. ¿Qué nos dicen a nosotros? No, judicialicemos y perdemos proyectos que el día de hoy podrían estar produciendo decenas de millones para el Estado ecuatoriano en medio de esta pandemia y están parados y suspendidos en el marco jurídico. Entonces, hay necesidades, como dijo la doctora Albán, y el mejor ejemplo es una decisión de la Corte Constitucional de diciembre del año pasado, que en sentencia le pide a la Asamblea Nacional emitir la ley orgánica de consulta previa, libre e informada. Nosotros somos los primeros que apoyamos, aplaudimos y creemos que es necesaria, a diferencia de lo que se pueden imaginar, porque precisamente va a generar ese marco jurídico vital para saber cuándo, dónde y cómo debo hacerlo, de tal manera que no haya estos vacíos o estas jugadas jurídicas posteriores con demandas y amparos constitucionales. Entonces, es importante no confundir cuando se hace un estudio de impacto ambiental. Es cuando nosotros definimos justamente eso. ¿Qué afectaciones puede traer en lo ambiental y en lo social el proyecto? Y la autoridad máxima, el Ministerio del Ambiente y Agua, dirá, señores, siento mucho, esa licencia ambiental no les doy, porque su estudio científicamente manejado dice que va a afectar un cuerpo de agua y va a comprometer un páramo o una fuente vital de agua para tal ciudad. Pero eso tiene que darse. Y no entonces la afirmación que mencionó hace un instante sobre lo que podría pasar con Cuenca, quienes sostienen esa tesis están equivocados, ¿no se va a afectar el suministro limpio de agua a Cuenca? Mi opinión muy personal, conozco el proyecto que les preocupa a ellos. He caminado ese proyecto de arriba a abajo. Y en ese proyecto le puedo decir que en donde está la Boca Mina y en donde está ubicada específicamente la zona de desarrollo, que es de 70 hectáreas, en un tipo de páramo, es un tipo de páramo no de humedal páramo, es un tipo de páramo, está exactamente a más de 370 metros de desnivel entre las lagunas que les preocupa y la boca de la mina, es decir,
370 metros de desnivel. La mina es una mina subterránea con una altura, con una profundidad promedio de 125 metros de operación. Si yo sumo 370 más 125, estoy a 500 metros bajo el nivel del agua. Si es que alguien milagrosamente puede sacar el agua de esa mina, bombear y subirla a las lagunas y contaminar las lagunas, para entender, es como irnos a Papayacta y de la estación Papayacta nosotros vamos a bombear hasta el cruce de la Virgen en Quito. Para eso necesito una estación de bombeo para subir agua. Existen demasiados estudios en ese proyecto, uno de los proyectos de ingeniería más concebidos, y no quiero entrar en el afán de defender proyecto alguno, pero el Ministerio del Ambiente será la autoridad que evaluará todos esos estudios en los cuales han trabajado por varios años y dirá, señores, su licencia ambiental les doy porque cumplen. Señores, no les doy porque ustedes van a comprometer el agua del río X y del río Y. Y para terminar mi intervención, porque podemos hablar días de esto, los recursos naturales no renovables, entre otros la minería, es potestad del Estado el delegar, administrar los mismos, cumpliendo con la política pública minera, en el caso puntual de la minería, cumpliendo con la Constitución, porque no podemos delegar, nos vamos en contra de la Constitución, a cualquier autoridad local la decisión sobre eso. Viceministro, Jorge, perdón. solo una... Sí, no, quería que el viceministro me aclare en dos palabras. Usted mencionó fruto del Norte y Mirador. ¿Usted podría asegurarle al país que estos dos proyectos, que son los más, digamos, emblemáticos, los más conocidos, no van a causar un impacto ambiental considerable? Todo proyecto, hasta construir el edificio frente a su casa o hasta construir la cancha de fútbol en el barrio, tiene un impacto ambiental. Sí, yo digo considerable, en el sentido de dañino. Ok. Todo proyecto, para que minimicemos el riesgo del daño que puede traer cuando se salen de los parámetros de diseño y estándares de ingeniería, tiene una posibilidad vaga en unos casos de que pase o que haya un problema ambiental. Y eso es lo que se llama manejo de una emergencia o una crisis. En la concepción del proyecto, yo le puedo decir, he caminado esos dos proyectos de la A a la Z también. El proyecto Fruta del Norte tiene una tasa de recirculación de agua en su proceso superior al 90%, que es una práctica común en la minería. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para mi proceso cojo agua, bombeo, pongo dentro de las licencias y los permisos que el Ministerio del Ambiente o la extinta Secretaría del Agua me dio, cojo una vez y reciclo 90% de esa agua. No es como nos dicen, que para mover y procesar 1 tonelada de material, consumo toda la cantidad de agua cada instante, cada día. No es así, reciclaje total. El proyecto Mirador, polémico por obvias razones, no está en mi administración, no está ni siquiera en nuestro gobierno los temas sociales que se han dado o se suscitaron, pero en el proyecto que tendrá una de las depósitos de relaves, entiéndase, es el sitio depósito de relaves donde yo pongo el material que no uso. Una vez que saco el metal noble, hay un material que no uso, que tendrá una de las mayores depósitos de relave del Ecuador. Tiene un proyecto de manejo de agua de clase mundial, y lo digo, alguna experiencia internacional tengo. Más de 50 millones de dólares es lo que se invierte en manejar el agua pura, el agua limpia, para desviarla y que no tenga contacto con el manejo de estos materiales. Porque es un proceso natural de oxidación. El material, una vez expuesto, genera cierto tipo de acidez. Entonces, yo al agua limpia tengo que hacer un proyecto de clase mundial con una ingeniería de primera para evitar que jamás llegue a tener contacto en el depósito de relaves. Yo le he dicho a la alta gerencia de esa empresa, señores, inviten a los colegios de ingenieros, inviten a los grandes opositores mineros, inviten a la sociedad a hacer tours como se hace en Australia, en Canadá y en Estados Unidos mineros. Vayan y vean cómo la ingeniería que está ahí
no le pide favor a la mayor central hidroeléctrica que hayamos diseñado en este país. Entonces, larga mi respuesta, creo que se manejan las cosas bien. No puedo garantizar por otras competencias, por otras áreas, pero si se cumple con la política pública minera, nosotros, las entidades del Estado, trabajamos de manera coordinada, con ciertas limitaciones de recursos que sí es evidente que hay, para que el impacto no sea de ninguna manera fuerte y peor que afecte al ser humano. De eso estoy convencido. Jorge, yo quisiera agregar algo de lo que dice Fernando. En Perú, los proyectos mineros, las minas donde hay mucho más experiencia que nosotros, el consumo del agua es del 2% de las fuentes, del total. Eso es muy bajo frente a otras industrias. Bueno, no se diga la agricultura, que es casi el 85% que consume. Pero hay un tema que es sumamente importante que usted topó hace un momento, y es el activismo y los temas sociales, porque hoy por hoy nosotros, como empresas mineras, estamos dedicando el 80% de nuestro tiempo y unos grandes recursos a resolver los temas sociales, a tratar de trabajar en nuestras concesiones. Hay concesiones que no hay cómo entrar todavía. Hay concesiones donde tenemos que tener resguardo porque comunidades están opuestas, donde no hay las garantías para trabajar, a pesar de que tenemos las concesiones otorgadas. Me refiero a muchas empresas. Y dedicamos mucho tiempo a analizar el tema social. Y hay que partir sobre algo que es muy, muy real. El activismo es una actividad absolutamente legal como la nuestra, tan legal como la minería. El activismo es bueno, el activismo está bien que exista un activismo porque es el contrapeso frente a las empresas, no solo para las mineras, para cualquier empresa, para cualquier industria, para cualquier actividad. El problema es que el activismo se está encaminando hacia que es el poder sopesar qué es lo que está haciendo la empresa minera, si está cumpliendo con las normas y si se están haciendo bien las cosas. El problema es cuando ese activismo se convierte ya en actos delincuenciales, como quemar campamentos, como secuestrar personas, que esos ya son delitos. Y eso, yo creo que eso hay que cortar y es evidentemente la autoridad la que tiene que apoyar y trabajar sobre esos temas. Pero nosotros como empresas en ningún momento queremos que no existe el activismo. No queremos eso, no pretendemos eso. Más bien todo lo contrario, queremos un activismo responsable, queremos un activismo con el cual nos podamos sentar a conversar, sentar a llegar a acuerdos mínimos y llegar a algo que hoy por hoy es fundamental. Yo creo que ya la minería no está en discusión. Yo no creo que a nadie se le pueda ocurrir, bueno, esperemos la campaña política, hay que oír, pero esperemos que a nadie se le pueda decir, cerramos la minería. La minería ha avanzado hasta tal punto, hasta tal nivel, que yo creo que ya es un punto de no retorno. Pero nos estamos quedando en una parte importante del debate, y que deberíamos evolucionar a ese lado del debate, y es cómo vamos a invertir esos recursos que la minería genera. Porque van a ser recursos muy importantes si todos los planes se cumplen, si las empresas mineras desarrollan, si se encuentra el mineral que se cree que hay y el potencial que hay en Ecuador. Los recursos que van a ingresar al Ecuador vía inversiones, vía impuestos, vía gastos, van a ser muy altos. Y yo creo que el Ecuador debe ya centrarse y debemos de empezar a discutir cómo el Ecuador va a invertir y que no nos pase lo del petróleo que en muchas ocasiones se ha cuestionado, que el petróleo no dio los frutos o no se invirtió como se debería haber invertido. Yo creo que ya debemos dar ese paso al debate. Creo que es un buen tema para continuar, pero antes tenemos que hacer una pausa muy, muy corta para que Mercedes nos recuerde cuáles son las empresas gracias a las cuales este panel llega a todo el público. Holcim construye Ecuador con un impacto ambiental positivo porque cuenta con productos certificados en carbono neutro y bajas emisiones de CO2. Holcim, juntos construimos el futuro. Jabonería Wilson,
75 años comprometidos a ofrecer los mejores productos para el cuidado personal, de la ropa y del hogar. Una empresa 100% ecuatoriana. Fes Green. Amplios departamentos con total seguridad y los beneficios del clima y entorno natural del valle. Edificio independiente, ubicado en un exclusivo rincón del sector de Auquichico, en Cumbayá. 65% vendido y su entrega octubre 2021. Aprovecha esta oportunidad. Informes al 0999 70 6694. Alpha Builders. Innovadores, estrategas y creadores de las más rentables oportunidades de inversión inmobiliaria en la zona con más alta plusvalía de Quito, para la nueva generación de inversionistas del futuro. En Banco Bolivariano creemos en los soñadores, aquellos que creen que el éxito no es el final, sino el inicio de algo más grande. Banco Bolivariano, 40 años contigo. Gracias, Jorgito. Muchas gracias, Mercedes. Ministro, creo que Álvaro Dueñas plantó un tema importante, el tema de cómo se gastaría ese dinero. Porque claro, hay la sospecha muy generalizada en el país de que gran parte del dinero, que fue mucho, que entró al Ecuador por el petróleo, se fue en corrupción. Y además, quisiera una aclaración. Usted mencionó que en los próximos años el Ecuador recibiría 60.000 millones de dólares, serían los ingresos por la minería. El ministro incluso aclaró 62.700 y algo. Pero ¿cuándo empezará a entrar? Porque en este momento hay una angustia fiscal que se traduce obviamente en niveles de vida decadentes de una gran parte de la población. A ver, voy a intentar contestar todo en cierto orden. Voy a tomar la última parte. Nosotros, por el factor que había hecho referencia de que nació la minería a gran escala, en el primer semestre del año, pese que estuvimos prácticamente 2 meses parados, entre marzo y el 15 de mayo, que el COE Nacional nos permite la reactivación del sector minero, especialmente en exportaciones gracias al protocolo de bioseguridad, logramos nosotros exportar 391 millones de dólares, de los cuales comparativamente con el mismo semestre del 2019 eran 132, es decir, 3 veces más. Eso es importantísimo por el tema de evidenciar el impacto de la pequeña minería, que aportó con 157 millones en el periodo, 104 la mina Fruta del Norte y 136 la mina Mirador. Las proyecciones que nosotros tenemos o teníamos pesimistas de 642 millones para el resto del año en exportaciones y promedio, ideales si cabe el término, de 840, solo con lo que ya hemos exportado al 30 de junio, nos hacen ver que vamos a superar los 840 porque el ritmo que está trabajando es un ritmo permanente y una restauración paulatina nos va a permitir lanzarnos. Y la otra parte de la pregunta, en eso es un motivo de gozo, de agrado personal. Yo sabía que estaba en marcha en el país desde otras latitudes y desde hace algunos años la iniciativa EITI. Soy una persona que cree firmemente en la transparencia y en no corrupción. Y cuando tuve la oportunidad de llegar a esto, trabajamos con el ministro en su momento, Carlos Pérez, de continuar y apoyar desde el ministerio una iniciativa que venía ya en la presidencia a través de un grupo de gobierno abierto adscrito a la presidencia, aunar esfuerzos y tomar la decisión de que el Ecuador, en el sector minero, sabiendo que a finales de ese año iba a tener las primeras 2 minas a gran escala que van a generar grandes ingresos para el país, y sabiendo que a futuro habrán 6 u 8 más, debía ser parte de la iniciativa. Y el viernes pasado, el 14, después de 11 meses dando continuidad a un trabajo de un montón de personas, creo que la propia doctora Albán
Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, la gente vinculada al tema de gobierno abierto y algunas empresas veían esa necesidad. Y logramos lanzar ya la candidatura oficial del Ecuador. El ser parte de esa candidatura tiene dos grandes ventajas. La primera, el acceso a la información transparente y abiertamente de las industrias extractivas. Se requiere mucho esfuerzo en el petróleo y en el gas, que como usted lo dijo, han vivido de una manera 40, 50 años, y de la noche a la mañana hay que hacer cambios de transparencia. Pero se lo va a hacer. Y la minera. Dentro del grupo de las empresas del sector extractivo, muchas de ellas son parte de esta iniciativa, que es una iniciativa privada, es una ONG en Noruega, que esperamos el 15 de octubre Ecuador sea el país número 55 en el mundo. Una gran ventaja del Ecuador es que lo estamos haciendo proactivamente cuando tenemos apenas 2 empresas mineras. ¿Para qué? Para que la segunda ventaja llegue. Las personas pueden saber cómo los recursos financieros económicos generados por el sector minero o general extractivo que ingresan a las arcas del Estado, llegan hasta su beneficiario final. ¿Quién es ese beneficiario final? De acuerdo a la ley, en el caso de la minería, 60% de las regalías tienen que llegar a los GATS o a los gobiernos autónomos descentralizados y a las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos, cubriendo áreas que pueden ir desde lo más básico ambiental hasta proyectos de investigación y desarrollo y cuidado científico de cuerpos de agua, biodiversidad y demás. Pero esto permite ver transparentemente cómo el dinero no se hace agua en la corrupción o en pago de estudios fútiles o estudios inservibles. Quiero pedir una respuesta muy corta a una pregunta que me hace una persona del público. Dice, ¿por qué no se dispone a las transnacionales que el concentrado minero sea refinado en el Ecuador? Sencillo. La persona que hace esa pregunta, le respeto muchísimo, necesitamos irle educando un poco, como todos los ecuatorianos en el sector minero. En el Ecuador, al momento, la oferta que existe de cobre no permitiría de ninguna manera invertir en una planta de refinación de cobre porque no hay suficiente material para alimentar la misma. Son inversiones gigantescas del rango de 4 a 6 mil millones de dólares. En los próximos años, probablemente 10 años a partir de ahora, con los grandes prospectos ya identificados en Morona Santiago, con el actual existente en Zamora Chinchipe, con otro ya identificado en Zamora Chinchipe, y con el gran descubrimiento que tenemos en el norte del país, en Imbabura, todo eso combinado va a tener suficiente cantidad para alimentar y justificar una inversión de semejante magnitud. Bien. Esa inversión, sí. En el caso del cobre. En el caso de oro, esta administración está trabajando con varios países para hacer una planta de homogenización. En el Ecuador se exporta principalmente concentrado de oro, concentrado de cobre, plata y barras doré. Barras doré son barritas de oro que tienen impureza. Tienen 60-70% de oro, 30-40% de otros metales, entre esos plata. Estamos trabajando en tener una planta de homogenización y dejarla encaminada para elevar el valor local, generar fuentes de empleo en el país y subir de esos 60%, subirle a 92% y ganamos, aparte de la generación de empleo, el valor en un producto casi terminado. Usted mencionó, viceministro, y les planteo esto a los otros 3 panelistas, que hay desconocimiento de la gente. Usted mencionó, yo a entender que esta última pregunta partía de un desconocimiento. Y yo siempre recuerdo el tema del petróleo. Yo creo que el petróleo, cuando empezó a surgir, a ser explotado en el Ecuador en agosto de 1972, transformó el país. En pocos años, una infraestructura que teníamos que era, por decirlo de alguna manera, pueblerina, y una clase media que era muy pequeña, empezó a crecer, la infraestructura mejoró, la clase media genera además de estabilidad, no solo económica, política también. Es decir, el aporte del petróleo al Ecuador fue muy significativo. Sin embargo, por la
me permitiría decir, la arrogancia de la industria petrolera. Nunca se preocuparon de difundir lo que hacían y lo que significaba la industria petrolera para el país. Y mucha gente tiene la sensación de que la industria petrolera en estos 48 años de operación pues ha devastado la ecología, ha causado gravísimos daños ambientales y sobre todo ha multiplicado exponencialmente la corrupción. Ese prejuicio o esa mala imagen de la industria petrolera se está de alguna manera trasladando también a la industria minera. ¿Qué van a hacer para evitarlo? Hay un tema, perdón, hay un tema que creo que es importante ubicarlo, ¿no? La percepción de la gente es que en cosas pequeñas hay corrupción, en cosas más grandes también puede haber corrupción. Y entonces la tarea es muy dura, lo decía la doctora Albán, lo decía el viceministro, hay que trabajar mucho en el tema de la transparencia, ¿no? Para saber que los procesos se van a ir cumpliendo y que se van a ir dando adecuadamente para no caer en algún proceso de aparentemente aprobado un proyecto que va a cumplir con las especificaciones, pero no tienen los procesos completos, y entonces esa percepción de la gente es válida y hay que tratar de ver cómo se la desmonta con procesos transparentes, las empresas que hagan lo correcto y alrededor se vayan despejando algunas dudas, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, a mí me queda la gran duda, ¿cómo así desde hace más de 10 años, 13 años, la producción petrolera estaba en 506.000 barriles diarios en promedio, por allá por junio del 2007, llegó a 558.000 barriles diarios en promedio y ahora en el primer semestre de este año está en 450.000. ¿Cómo así no hemos hecho un esfuerzo en la parte de petróleo para mejorar la producción petrolera y desaprovechamos un poco el tema de los precios? Y esa dificultad de emprender en actividades de petróleo hace entender que el gobierno dice, yo no tengo recursos para emprender en esta tarea y voy a utilizar esfuerzos ahora en el tema de la minería, que tiene menos potencial en cuanto a ingresos que el que tenía petróleo en el pasado, pero que al final del día en conjunto pueden ser importantes, ¿no? Y que ojalá que en el futuro el país pudiera avanzar en las dos líneas en paralelo y para ir sin tantas urgencias, ¿no? Porque las urgencias en la parte económica podrían estar siendo negativas porque podrían dejar de ver algunas líneas delgadas que deberían respetarse con mucho más fuerza. Jorge, preguntaba qué podemos hacer distinto ahora. Yo creo que lo que mencionaba el viceministro... ¿O qué están haciendo? Si es que hay algún ¿qué se está plan haciendo? concreto. Lo que mencionaba el viceministro, yo creo que es sumamente importante, dar a conocer a la opinión pública. Se está suscribiendo el estándar 80, es decir, un mecanismo, una herramienta a través de la cual cualquiera organizado en sociedad civil, cualquier gobierno local, puede tener una idea concreta, puede entrar a una base de datos y mirar cómo se están invirtiendo esos fondos. Y sobre todo, yo diría para territorios, que es una gran preocupación y donde surgen estas nociones de activismo y resistencia, tomar cuentas de sus gobiernos locales, dónde están invirtiendo el porcentaje que constitucional y legalmente se le debe dar a los municipios donde existe minería. Yo creo que esa es la prueba de fuego aquí. Si nosotros vemos, como hemos visto en el petróleo y mucho se ha escrito sobre esto, qué dejó el petróleo en la Amazonía en cuanto a desarrollo socioeconómico, y uno puede mirar y puede contrastar. Yo creo que es importante porque tenemos la capacidad hoy de trazar una línea base y decir, en los territorios mineros donde existe minería, ¿cómo vamos a exigir que tanto los gobiernos locales y los gobiernos centrales inviertan el producto de ese ingreso en el desarrollo socioeconómico de esos territorios? Deberíamos preocuparnos y esa información va a estar disponible. Entonces, yo le digo que hoy en día existe una capacidad enorme de obtener información, unos mandatos no solo nacionales, sino internacionales de transparencia de la industria, inclusive de trazabilidad a nivel internacional, a nivel de comercio de metales. Es decir, ahora es muy sofisticado y uno puede acceder a esa información
Y yo creo, sobre todo, tercero, tenemos instrumentos de política y regulatorios que empoderan a las comunidades, que empoderan a las organizaciones, sociedad civil, para proteger justamente esta actividad que mencionaba Álvaro, el activismo, esta actividad muchas veces incómoda, antipática, de denuncia, de confrontación a veces, pero que es necesaria, que es un síntoma de la democracia, pero que es necesaria porque son personas interesadas en la salud del territorio, con Pero quienes todavía falta esa comunicación. Mi observación era por otro lado, yo por el lado de que creo yo que una gran cantidad de ecuatorianos, tal vez me atrevería a decir que la mayoría de los ecuatorianos, tienen una percepción negativa de la industria petrolera, a pesar de todos los beneficios que dejó. Porque, decía yo, la arrogancia de la industria petrolera hizo que nunca se preocuparan de informar a la gente, de tener un diálogo con la gente. Y creo que eso se está trasladando al sector minero. Hay mucha gente que ya parte de un prejuicio invencible. La minería va a devastar el país y le va a dejar muy pocos beneficios. Pero también yo diría, Jorge, sí, es verdad eso. Sin embargo, también diría que los sistemas que operaban, inclusive contractuales, cómo se ejercían las políticas petroleras también en el pasado, eran distintas a las que hoy como ciudadanos exigimos se den y sobre las cuales ya tenemos muchas normas desarrolladas. Yo coincido con usted, antes no se comunicaba nada porque no se demandaba esa información y porque no existían derechos claros. Fíjese, Jorge, en materia de acceso a la información pública, existen ahora convenios internacionales. En acceso a la información pública en materia ambiental, la Declaración de Río, que es una de las declaraciones más importantes, ha establecido que los países deben brindar ese acceso a la información ambiental y acceso a la participación a los distintos grupos. Entonces, yo creo que también esa construcción institucional se ha ido dando en el país y hoy día se exige lo que antes no era evidente y sobre lo cual no se había evolucionado todavía al momento del desarrollo de la industria petrolera. Pero Jorge, hay este momento una pregunta del público que se dice, así lo escribe, se dice que las regalías son limosnas. ¿Cómo se determina el concentrado minero, el porcentaje que corresponde al Ecuador? O sea, ya hay la idea de que estamos recibiendo limosnas. Yo no sé si es cierto o no, pero esa es una percepción. Una percepción, como toda percepción, ya lo dijo Fausto, se convierte en realidad mientras no haya educación, compromiso y concienciación. Transparentemente, la Constitución nuestra establece que nadie puede ganar más que el Estado. Ninguna de las empresas a las que se les ha delegado manejar los recursos naturales no renovables puede ganar más que el Estado. Hay 2 contratos en el Ecuador de explotación minera. 2 contratos. No sé de dónde yo he leído de todos estos grupos que hay cientos. Hay 2 contratos firmados. No los firmamos nosotros. Se los firmó en la administración anterior. Si no, no hubieran podido construir las minas y comenzar a operar en esta administración. Hay que ser claros en eso. En un contrato, 52% de los beneficios se lleva el Estado ecuatoriano y 48% la empresa, en el caso de Mirador. Y en el caso de Fruta del Norte, 50%, 50%. ¿Y eso responde a estándares internacionales? 100%, no, eso responde a la legislación ecuatoriana. Sí, pero en otros países donde se hace la minería, la participación estatal está en esos niveles aproximadamente. Los estándares internacionales se asocian con el pago de regalías, impuestos y todo tipo de obligaciones que tienen con el Estado ecuatoriano. Nosotros estamos en la región altamente competitivos, completamente atractivo para que esas empresas vengan a este país, porque esas empresas, volviendo al tema del EITI, de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, son los principales apoyadores de esa iniciativa. ¿Por qué estas empresas pueden compararse con otras en los contratos de explotación minera? Es a través de las regalías. En el caso puntual de Fruta del Norte, la regalía es 5%. 5% de lo que se exporta puntualmente se paga. Del material encontrado y se exporta, 5% es parte de la regalía.
es de esa regalía. Y en el otro caso, en el de Mirador, está entre 6 y 8%, variable en función del precio de la libra de cobre en el mercado de Londres. Esos porcentajes completamente competitivos en el mundo y es como se compararía si estamos en el mercado internacional en cuanto al tipo de contratos. Álvaro, ¿lo querías decir? Álvaro. Sí, bueno, agregar lo que dice Fernando. Nosotros como empresa, el Estado no podemos ganar más que el Estado. Y el 50% de lo que se produce, el Estado también se lo lleva no solo como regalías, sino como impuestos, como una serie de cosas que componen el 51%. Entonces, no solo el ingreso del Estado se compone de la regalía, sino de muchos otros ingresos. Y hay algo que es fundamental en el momento actual en el que estamos en la minería, que el 90% de las empresas estamos en exploración. Hay solo 2 proyectos importantes en explotación. Y el dinero que entra, para la exploración, es un dinero que entra a la vena de la economía del Ecuador. Es un dinero que entra y no sale. A diferencia de la exportación. Pero en exploración uno trae capitales porque muy pocas empresas trabajan con capitales nacionales. Yo diría que todas son inversión extranjera. De hecho, el 53% del año pasado de inversión extranjera fue de la minería. Pero es un dinero que entra, se queda en el Ecuador y no vuelve a salir. Entonces, la inyección de capitales que tiene el Ecuador es enorme, que no solo, insisto, es del 5 o el 3 o el 8% de la regalía. Entonces, hay que mirar como un todo a la industria. Y para referirme a algo que decía María Amparo, yo creo que a la industria hay que verle es un proceso de maduramiento, de maduración. Es una empresa como todos, es una industria como todos ya hemos dicho, una industria muy nueva. Y parte del proceso de información, de transparencia, se lo va logrando con una maduración de la industria, con maduración de las empresas, con maduración de la legislación. No nos olvidemos que prácticamente la industria minera nació acá con legislación petrolera. La gran parte de las normas nuevas que se crearon en el gobierno anterior a raíz del mandato minero, empezaron a crearse normas que comparaban a la industria minera con la industria petrolera. Entonces, desde ahí viene esa comparación, no solo de la percepción de las personas, sino desde desde las leyes que se fueron creando. Y luego se fueron cambiando porque ya los legisladores y el Estado se dio cuenta que la industria minera y la industria petrolera no tienen nada que ver, son absolutamente diferentes. Entonces, partamos de que nos falta mucho camino por recorrer para poder tener esos niveles de transparencia y esos niveles de conocimiento que la gente necesita. Se quedó una pregunta repetitiva sin que yo termine de contestar. Permítanme. Adelante. Decían cómo se define el porcentaje de tal mineral en los concentrados. Es excelente pregunta. Nosotros en esta administración, en agosto del 2019, por primera vez establecimos una regulación para cubrir ese vacío. Y tal vez fueron los periodistas los que nos ayudaron a identificar el problema mediante muchos de estos artículos de investigación que ponen. Y el problema era que no había una verificación independiente mediante un método aceptado internacional y mundialmente establecido para verificación de concentrados. En agosto se establece que la empresa, a su costo, antes de exportar, necesita obtener, basados en la reglamentación que se creó, el permiso y el análisis respectivo de cuál es el mineral principal o minerales secundarios. Y con eso, al tener un dato hecho en laboratorio, existen 4 laboratorios independientes, 3 de ellos internacionales, multinacionales, un ecuatoriano con apoyo de algún laboratorio grande peruano, hacen esa verificación independiente, que es un requisito de exportación. Entonces ahora ya no podemos decir que llenamos sacos de concentrado, pontemos en un contenedor y se botó toda la plata y nos engañan a todos y nos dicen que han mandado tal producto y en realidad lo que mandaban era otra cosa.
desde agosto del 2019. En esta administración se implementó el mismo. Y aquí le voy a dar un dato interesantísimo a que vea la transparencia en la que yo creo y actuamos. Firmamos un convenio con el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, porque había justamente allá en Zamora, y no nos olvidemos que las provincias surorientales del país son bendecidas también en el tema minero, y no de ahora, sino de hace 600 años o 500 años, por no decir milenar. Ellos se les propuso, hagamos una veeduría ciudadana. Cada vez que la empresa llame a su laboratorio, si no me engaño en el caso de Miradores, Buró Veritas, los señores de Buró Veritas llegan para tomar su muestra, tengo un representante del gobierno a través de la Agencia de Regulación y Control, y ustedes pongan una veeduría con los que ustedes quieran. Y el convenio se firma en noviembre y se establece que pueden tener presencia del Consejo Provincial, de la Ciudadanía en Común, profesores académicos, quien quiera, y hacen estas verificaciones. A propósito de eso, hay una observación de alguien del público. Dice María Amparo, el banco conoce muy bien la debilidad institucional en que trabaja el ministerio y su incapacidad para fiscalizar en las actividades de toda la industria. Esto se evidencia en los dos últimos informes de la Contraloría sobre las dos minas a gran escala, en los que se señala la falta de seguimiento, monitoreo y capacidad de hacer cumplir las recomendaciones. Y viene la pregunta, ¿cuál es la opción que tenemos? ¿Tercerizar la fiscalización? ¿Poner todo el peso del control en la voluntad de las empresas? Jorge, este es un tema importante, es un tema de fondo, de capacidad institucional, como bien menciona la persona que pregunta. Pero yo aquí hay dos cosas importantes. Uno es la arquitectura institucional y legal que tenemos en el país. Yo personalmente creo, y lo he dicho en algunos foros, creo que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que es el sistema que se creó en la Constitución y el que ha desarrollado a través de legislación para control y fiscalización ambiental, está implosionado. Es decir, está diseñado para un tipo de Estado y de capacidades y de financiamiento y recursos que ya no existe hoy en día. Y es verdad lo que la persona afirma en la medida en que esa cantidad de obligaciones y de competencias que se autoimpusieron las entidades de control, hoy día no guardan ninguna consonancia con sus posibilidades reales y sus recursos y capacidades técnicas. Eso es verdad. Pero la observación concluye diciendo cuál es la opción, tercerizar la fiscalización. Exacto. Ese es un mecanismo que ya lo tuvimos alguna vez. Hoy día no se trata, digamos, yo creo que se trata de un proceso de optimización y de modernización del sistema de comando y control, que es el sistema, como se dice en academia, de regulación. Es decir, uno pone la medida y tiene la medida de control. Hoy en día existe tecnología suficiente como para tener bases de datos, para tener controles en tiempo real, validación de informes. Es decir, esto debería revisarse y esto es una de las propuestas, porque si piensen lo que mencionaba Álvaro, recién tenemos, y el viceministro, 2 proyectos funcionando a gran escala. Cuando tengamos 20 proyectos, 30 proyectos, ¿qué capacidades van a existir? Entonces, uno de los primeros focos de inversión debe ser el rediseño, una arquitectura adecuada, donde no solo existan medidas de comando y control, sino también existan, lo que se hace en otras partes, incentivos de cumplimiento, sistemas de autorregulación sectorial, es decir, donde el propio sector tiene sistemas de certificación de cumplimiento y se autoimpone porcentajes y metas, y otras cosas más que existen, y por supuesto lo que hoy tenemos, que es la tecnología. Entonces, existe la necesidad de revisar la arquitectura. Y una cosa más que le quiero decir en esta materia, porque mencionaron la Contraloría. Yo he tenido la posibilidad de revisar esos informes que hace la Contraloría, ejerciendo sus competencias de fiscalización administrativa y financiera. Sin embargo, y aquí lo digo, ojalá exista alguien que pueda responder esto después, sin embargo, la Contraloría está actuando fuera de sus competencias legales y efectuando determinaciones de incumplimientos ambientales técnicos para lo cual no tiene competencia, dañando así, y le digo ahí la afectación concreta, la institucionalidad ambiental del Ministerio del Ambiente, porque resulta que hoy en día tiene funcionarios del Ministerio del Ambiente glosados por haber firmado permisos dentro de un proceso, por ejemplo, que yo he mirado y que no tienen más que digamos, checks de los requisitos legales. Entonces,
Yo digo esto porque parecería que hay sectores que no quieren que el Ministerio del Ambiente fortalezca sus competencias para que pueda efectuar de debida manera la fiscalización y control en materia minera, que es la salida. Y resulta que se genera la percepción de que lo que se ha hecho y que las licencias ambientales de 2 grandes proyectos y de otros más estarían ilegalmente otorgadas o se habrían otorgado en falta de normativa, y eso me parece que hace un gran daño a la institucional ambiental del país y sobre todo genera, yo creo, una práctica muy mala, que es que las entidades actúen por fuera de sus competencias legalmente establecidas. Economista Ortiz, hay una serie de personas del público que han mencionado el tema de las alternativas que puede tener el Ecuador a la minería. Y la pregunta concreta es, ¿cuántos miles de millones de dólares necesita el país en los próximos años para mantener su economía a flote y que no se hunda? ¿Y solamente la minería le puede dar esa cantidad? No, la respuesta es no. La minería no es capaz de corregir el problema económico que tenemos. El problema económico es demasiado grande, que hace falta la sumatoria de algunas alternativas, simplemente para... Sí, pero la pregunta es, ¿la minería es inevitable? A ver, la minería aporta en la solución. No es la solución per se, pero aporta la solución. Pensábamos antes que aportaba poco porque el petróleo era enorme, 130 millones de barriles al año se exportan, a $100 te daban 13.000 millones de dólares. Se siguen exportando los mismos 130 millones de barriles, ahora el precio de 40 o 35 en este año te va a dar casi 5.000 millones, es decir, menos de la mitad. El futuro te habla de que quizás esté en 50 el precio del crudo, lo cual te va a dar 6.300 millones de dólares. Es decir, vamos a perder ingresos por 6.000 millones de dólares en petróleo a lo largo de los siguientes 5 años. La minería puede entrar a ayudar en la generación de divisas, pero no arranca la minería a dar 6.000 millones de dólares por año. O sea, si hablamos de que son 60.000 millones en los 10 siguientes años, no es 6.000 millones cada año equilibrado. Seguramente va a arrancar con muy poco ahora y va a ir creciendo. Por lo tanto, la minería va a aportar, va a sumar, pero no es la única alternativa. Y en la medida que encontremos en la minería un aliado para generar recursos, tanto para las divisas, para estar en economía que se mantenga dolarizado, como para generar recursos fiscales para no tener un déficit tan alto que aumente también el endeudamiento, en la medida que la deuda no crezca, no va a generar tampoco intereses y hay menos presión por impuestos. Por lo tanto, el asunto acá es, la minería juega un papel importante en la generación de divisas, en la generación de ingresos, que de otra forma estaría el país en la alternativa de ir a buscar generar o más ingresos o mucho más fuerte recorte de gasto, que ha demostrado ser bastante más complejo a lo largo de estos últimos años. Como ya vamos terminando, quisiera pedirles, voy a reformular la pregunta porque creo que no quedó suficientemente claro ni lo que leí ni lo que yo mismo dije, para que me la contesten en muy pocas palabras los 3 otros panelistas. ¿La minería es imprescindible, inevitable para el Ecuador? ¿Voy yo? El que quiera, el que tenga una respuesta. Creo que la minería es vital para el desarrollo del Ecuador, es imprescindible, con una conciencia de ingeniería de primera, con respeto ambiental, con integración social, nos permite desarrollarnos de manera sostenida. El Ecuador no puede darse el lujo de imaginarnos que haciendo agricultura ecológica, turismo ecológico, pesca ecológica, vamos nosotros a poder suplir las necesidades de 17 millones de ecuatorianos y dejar de lado recursos y riquezas minerales de primer nivel. Al Ecuador se le compara con los grandes países geológicos y de riqueza mineral en el mundo, especialmente después de las previsiones que tenemos nosotros post pandemia. Muy bien.
pero la gente recuerda, y este momento una persona dice, en el Ecuador tenemos muy presente algunos casos, dicen Ponce Enríquez, Buenos Aires, Aruma, Nambija, como casos paradigmáticos de daños ambientales por la minería. María Amparo, Álvaro, para terminar, cualquiera de los dos. Conozco todos esos lugares que cita el señor. Conozco todos esos lugares y le puedo decir que soy el primer crítico. He trabajado con el Ministerio del Ambiente, con los ministros, con los viceministros de turno, porque paradójicamente Ponce Enríquez, por ejemplo, creo que tiene una contaminación de los 5 ríos, 4 completamente acabados. Y 49% de las exportaciones de oro de este país vienen de la misma, del 49% del 2019, venían de la provincia de La Suay, de la zona de Ponce Enríquez. Hay que mejorar y hay que salir de esa fase o de ese modo que se hacían las cosas con un irrespeto ambiental, que lamentablemente es eso combinado con la percepción de que somos similares o iguales al mundo petrolero del pasado. Yo le sumaría, Jorge, a lo que mencionaba el viceministro. Yo, por supuesto que creo que Ecuador no tiene cómo reemplazar este momento una fuente de ingresos, pero también creo que no hay posibilidad de tener otro tipo de minería en el país que no sea social y ambientalmente responsable. Cualquier otro tipo de minería que pueda darse en el país sería minería ilegal. Es decir, porque está fuera de áreas donde no debe haber minería, porque no tiene permisos ambientales, porque no tiene un proceso de regularización acorde con la necesidad y porque los procesos sociales no se han dado o se han ignorado, a pesar de que yo sé que esa es una de las reclamaciones que se hace constantemente. Yo miro la legalidad de los procesos sociales, por ejemplo. Yo hago due diligence, yo miro y veo exactamente qué se cumple y mientras nosotros tengamos normas buenas de protección social y ambiental, nosotros no podremos estar como Estado y como instituciones amparando otro tipo de minería que no sea la minería social y ambientalmente responsable. Álvaro Áñez, Yo le respondo muy rápido esas dos preguntas. La primera es simplemente revisar la historia. No existe un país desarrollado en el mundo que no haya tenido una industria minera fuerte. Eso responde muchísimo a la importancia de la minería. Podemos ver Australia, Estados Unidos, Canadá, países europeos, todos han tenido una industria minera muy fuerte. Y la segunda, cuando hablamos de minería de Nambija, Buenos Aires, todos esos ejemplos, yo simplemente respondería, eso no es minería. Es muy claro, eso no es minería. Eso es puede ser cualquier cosa, menos minería. Hay que poner ejemplos muy importantes. Fruta del Norte, Mirador, que ya los tenemos, antes no los teníamos, pero ahora que los tenemos, eso es minería. Esos son procesos mineros, esos son empresas responsables con el ambiente, con la sociedad. Esos son los nuevos ejemplos que debemos poner de hoy en adelante, no los antiguos que nos hacen ver tan mal en la historia minera de nuestro país. Muy bien, señores, muchísimas gracias por haber participado en este panel. Ha sido una hora y media muy, muy interesante, con muchos aportes, y nos deja cierto optimismo, creo yo, a quienes no somos expertos en ese tema, nos deja cierto optimismo, pero nos deja también la preocupación de que el Estado ecuatoriano tenga la capacidad y la decisión de controlar, para que en efecto, como tantas veces lo mencionó y con tanta claridad María Amparo Albán, la minería tiene que ser social y ambientalmente responsable, sustentable. Y creo yo que es muy importante que eso lo tengamos muy presente y sobre todo lo tengan los políticos y los ecuatorianos que vamos a tener que votar por esos políticos para que la minería sea un tema de debate serio, inteligente, informado y no un tema de demagogia, alboroto y populismo en la próxima campaña electoral. Gracias, Merce, vamos contigo. Ya no más consultas. Gracias a todos los panelistas que nos han acompañado la noche de hoy. Gracias, Jorge, y gracias a la maravillosa audiencia. Este panel llega a ustedes gracias al auspicio de Holcim, Jabonería Wilson, Fes Green, Alfa Builders Edificios Inteligentes y Banco Bolivariano. Muchas gracias de nuevo con todo.